Inu Amadona Eloinu Aleinu Masia Dinu Konina Aleinu Masia Dinu Konineu. Ya tenemos los videos anteriores de la Parasha Yitro, pero ahorita ya que Yitro se fue, ¿a dónde se fue? Volvió a su pueblo para hacerles volver y creer en un solo Dios a Kadosh Baruj Hu, ya que él se convirtió al judaísmo, como hizo Abraham Avinu y tomó el ejemplo de Abraham Avinu Yitro. Ahorita veremos que Israel llega a Sinai. Al Sinai es un monte. ¿Por qué el monte Sinai? Hay mucho que hablar sobre el monte Sinai, pero resumido y tranquilamente y sencillo para que lo entiendan, el monte Sinai es un monte chiquito, es un monte que está en el desierto, es un monte que no llama la atención a los demás, es un monte callado, es un monte normal que tiene su función y la cumple. No se desvía el monte, no hace cosas que no tiene que hacer el monte, es un monte humilde. Por eso se entrega la Torah al desierto, para entender que algo tan elevado y que como dice, que se creó el mundo solamente por la Torah, porque si la Torah no existiera, si la Kadosh Baruj Hu no lo hubiera creado, no hubiera creado el mundo ¿para qué? Si no es para estudiar Torah. Ah, aprendemos de esto que hay una finalidad en el hombre judío y tiene su función en este mundo, tiene que cumplirla, no se puede desviar, no se puede dejar engañar por las apariencias. Por eso la montaña es chiquita, humilde, para tener que no es lo que está exterior, sino lo interior. ¿Qué pasó ahí? Moshe habló con Akadosh Baruj Hu y escribieron los 10 mandamientos. Es lo que vemos en esta para allá. Llegan al Sinai y acamparon allí frente al monte. Dice ahí que siempre que la Torah dice frente a, significa frente al lado este. ¿Por qué este? Rashi explica que la expresión es singular y Israel acampó allí. Algo al espíritu de hermandad y armonía tan típico del pueblo hebreo que en los momentos cruciales de su historia, en este caso Israel estaba a punto de recibir la Torah, alma mater del pueblo judío. Esa hermandad obró como virtud fundamental por la causa por la cual Israel se hizo acreedor a tan magnífico tesoro. Y ya ahí ya estaban unidos, todos con la misma causa y todos con la misma finalidad que era la Torah, estudiar la Torah. Moshe ascendió hacia Elohim. Hashem lo llamó desde el monte diciéndole, así le hablarás a la casa de Jacob, que cuando habla en la Torah dice que cuando dice casa de Jacob se refiere a las mujeres, y les dirás a los hijos de Israel, alusión a los hombres, ustedes vieron lo que hice a Egipto y cómo los llevo ustedes sobre las alas de águilas y los traes hacia mí. ¿Por qué habla sobre las alas de águilas en la Torah? Dice así, generalmente las aves llevan a sus pichones con las patas por temor a que otras aves se los quiten por arriba, pero el águila, que es el ave que más alto vuela, los lleva sobre sus alas, porque su único temor es que desde abajo les dispare de una flecha. Es preferible que la flecha me dé a mí, sabe el águila, y no los pichones. En esta metáfora, Hashem es el águila protectora de sus pichones los israelitas. Claro que Hashem no es un águila, pero hacemos entender cuánto nos cuidan. O sea, nos llamaron, Kadosh Baruj Hu nos llamó hijos. El pueblo de Israel es hijo de Akadosh Baruj Hu. Como dicen muchos ejemplos, no es lo mismo ser un sirviente de Akadosh Baruj Hu, que no puede, por ejemplo, un hijo con su padre puede entrar al cuarto de su padre y puede jugar, puede desordenar las cosas y el padre no se va a molestar, más bien le va a enseñar y le va a explicar qué hay que hacer y qué no hay que hacer. En cambio, un sirviente no puede hacer eso. El pueblo judío son hijos de Akadosh Baruj Hu. Y ya después, mientras uno sube de Torah, ya se convierte en un sirviente de Akadosh Baruj Hu y tiene más responsabilidades, pero somos hijos de Akadosh Baruj Hu y tenemos el privilegio de estudiar la Torah, que es lo más grande que hay en este mundo. Dice después, ahora si escuchasen atentamente mi voz y cumpliesen mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro entre todos los pueblos, pues toda la tierra es mía. Ya le está diciendo que la única manera que ustedes crezcan de alguna manera es conmigo, con la Torah. Ustedes serán para mí un reino de ministros y una nación sagrada. Estas son las palabras que verás transmitir a los israelitas. Fue Moshe y todos los ancianos, sabios referentes del pueblo, y expuso ante ellos todas estas palabras que ordenara Hashem. Entonces todo el pueblo respondió, únicamente haremos todo lo que dijo Hashem. Y Moshe le transmitió a las palabras, y Moshe le transmitió a Hashem las palabras del pueblo. Pero ¿acaso Hashem no había escuchado la respuesta?
El versículo viene a explicar la delicadeza de Moshe, que no se estuvo de dar el informe a pesar de que sabía muy bien que Hashem ya lo conocía. Hashem le dijo a Moshe, yo vendré hacia ti en una espesa nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y así creerán también en ti para siempre. Ahí se refiere que no es que Moshe escuchó los mandamientos y a Moshe se los dijo al Israel, no, sino que cada uno escuchó la voz de Akadosh Baruj Hu con Moshe y cada uno lo escuchó por sí mismo. Ahora se refiere a algo muy grande, se refiere a que primero cada persona puede tener a Akadosh Baruj Hu dentro de sí, que quiere decir que si lo tiene presente, que si tiene temor a Akadosh Baruj Hu y hace las cosas por él, por su voluntad, por la única razón de que es Akadosh Baruj Hu, hay que hacer todo por él porque todo nos lo da él. Akadosh Baruj Hu estará contigo igual que la presencia divina. Pero cuando no, pasa lo que pasa, me hago entender. Entonces, y después, Moshe le transmitió a Hashem la respuesta del pueblo, y Hashem le dijo a Moshe, anda y prepara al pueblo hoy y mañana, sumergirán sus ropas, que, que estén preparados para el tercer día, pues el tercer día Hashem descenderá sobre el monte Sinai a la vista de todo el pueblo. Y también quiere decir que no habían ciegos en ese momento, porque si dice que a la vista de todo el pueblo, o sea, todos pudieron ver. Deberá poner límites alrededor del monte para el pueblo para que no se acerquen al monte. Estos dichos límites que Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe que haga es para que no se acerquen. ¿Qué quiere decir que no se acerquen? De que van a creer las personas que están a un nivel muy elevado y van a querer acercarse a mí, van a querer subir el monte y eso no puede pasar porque automáticamente morirán porque no tienen ese nivel. Y Moshe le dice que no, dice a Kadosh Baruj Hu, cuídense de subir al monte y tocar su perímetro, el que toque el monte morirá. Que ninguna mano lo toque, pues será predado o derribado. Tanto sea animal o persona no quedará con vida. Cuando suena el shofar, podrán ascender al monte. Cuando suena el shofar quiere decir que es cuerno de carnero. Será una señal de que la divina presencia se ha alejado y entonces podrán ascender al monte. Moshe descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Ellos se sumergieron en agua y también sumergieron sus ropas y Moshe les dijo, prepárense para un periodo de 3 días, no tengan relaciones maritales. Así las mujeres pueden estar puras y los hombres al igual. Y resulta que al tercer día, al despuntar la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un sonido muy fuerte de shofar. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon al pie del monte. Y todo el monte Sinai humeaba, pues Hashem había descendido sobre el fuego y su humo subía como el humo del horno. Todo el monte se estremeció mucho. El sonido del shofar de la voz, o sea, cuando Moshe hablaba, cuando le transmitía los mandamientos al pueblo, Hashem hacía una voz, Hashem hacía que la voz de Moshe tomara más ímpetu para que pudiera escuchar. Y en ese momento fue cuando Hashem descendió sobre el monte Sinai a la cumbre del monte. Y fue cuando le pidió a Moshe que ascendiera y así hizo Moshe. Y le dijo, desciende y advierte a la gente que no rompan filas. Quiere decir que no vayan a pasar los límites del monte, porque van a querer ver la divinidad. Y si así lo hacen, caerá una multitud de ellos. Incluso los Kohanim, que son los primogénitos en ese momento, que son quienes se acercan a Hashem ofreciendo sacrificios, que se santifiquen para que Hashem no haga estragos contra ellos. Quiere decir que permanezcan en sus posiciones y que no se acerquen al monte, que no crean que su elevado rango les confiere el derecho de ascender. Moshe respondió a Hashem, no es necesario que les advierta, pues de todos modos la gente no se atreverá a ascender al monte Sinai, pues tú ya nos advertiste diciendo, ponle límites al monte y santifícalo. Santificar también tiene el mismo sentido de aislar el monte. Y Moshe asciende al monte para recibir los 10 mandamientos. Y Moshe, a Kadosh Baruj Hu le vuelve a decir a Moshe que ande y desciende, y luego ascenderás tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo que no pasen los límites para ascender hacia Hashem, no sea que provoque estragos contra ellos. Y Moshe descendió hacia el pueblo y se lo dijo. Le explicó la importancia de no pasar los límites. Los 10 mandamientos. Vamos a decirlo solamente los 10 mandamientos, sin explicarlos. Solamente para que sepamos un poquito cerca de esto. Dice que, primer mandamiento.
Yo soy Hashem, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto de la casa de la esclavitud. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu se menciona que sacó de la tierra de Egipto de la casa de la esclavitud? Dice aquí que según ciertas autoridades este mandamiento ordena la creencia en Hashem. Según otras autoridades la creencia en Hashem es el elemento esencial de la fe y como tal trasciende la numeración de los mandamientos. No es un mandamiento sino la base de los mandamientos. Este mandamiento es la base de todos los mandamientos positivos. Después dice, no tengas dioses de otros ante mí. Este mandamiento es la base de todos los mandamientos negativos o de abstención. Después, no te hagas para ti escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que está en el agua bajo la superficie continental. No te prosternes a ellas ni las adores, pues yo soy Hashem tu Elohim, el celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación entre los que me aborrecen. O sea, castiga a los hijos por las maldades de sus padres, siempre que los hijos aborrezcan a Elohim, es decir, que continúen por los malos senderos de sus padres. Y que hago el bien hasta miles de generaciones entre quienes me aman y cumplen mis mandamientos. O sea, el bien que una persona hace Hashem lo considera como mérito para sus descendientes por 2000 generaciones. Dice miles de generaciones y como no especifica cuántas miles, se considera el mínimo plural que es 2000. Pero si tuvieron una duda cuando le expliqué que aquí dice, pues yo soy Hashem tu Elohim, el celoso, no es que Akadosh Baruj Hu sea celoso, no. Eso es muy equivocado. El Ka'aná se puede traducir la traducción en varias partes, pero ya dijeron los sabios que esta referencia, que no es la primera vez que se escucha en la Torah, o sea, lo que se lee en la Torah, se refiere a que al honor de Kadosh Baruj Hu no puede ser malinterpretado ni puede ser ni por un momento pensado de mala manera. Así que el celoso se refiere al honor de Kadosh Baruj Hu, que en ningún momento se puede defraudar. Después dice que no tomes, o sea, no jures el nombre de Hashem tu Elohim en vano, pues Hashem no absuelve a quien toma su nombre en vano. Jurar en vano es jurar cosas absurdas. Por ejemplo, jurar que una piedra es un lingote de oro. Después viene el precepto del día de Shabbat. Ten presente el día de Shabbat para santificarlo. Por eso ese presente se refiere que es una mitzvah tenerlo todos los días presente. Por eso en el Rezo Shacharit se dice primer día respecto a Shabbat, segundo día respecto a Shabbat y así sucesivamente hasta llegar a Shabbat, que se dice que es el día de Shabbat. 6 días trabajarás y harás toda tu tarea, pero el día séptimo es Shabbat, consagrado a Hashem tu Elohim. Pues en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, se abstuvo de crear el séptimo día. Por eso Hashem bendijo el día de Shabbat y lo declaró día sagrado. Pero el día séptimo de Shabbat, consagrado a Hashem tu Elohim, no hagas ninguna tarea, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal, ni el prosélito que habita entre tus puertas. Y pues en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, se abstuvo de crear en el séptimo día. Por eso Hashem bendijo el Shabbat y lo declaró sagrado. La atmósfera del Shabbat es tan pura y armónica que ninguna computación mundana debe perturbarla. En honor al Shabbat se acostumbra a comer carne, que bien puede ser carne de ave y pescado. Los mundos opuestos encuentran su unificación bajo el amparo de esta atmósfera tan especial de Shabbat. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, de modo que vivas una larga vida sobre la tierra que Hashem tu Elohim te entrega. Si podemos pensar un poquito acerca de los mandamientos, vemos que están en algún tipo de orden. Y este orden sí se mantiene hasta hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que por 3 pecados una persona tiene que dejarse morir para santificar el nombre de Kadosh Baruj Hu, que son no cometer idolatría, no cometer incesto y no matar. El primero de todos es reconocer que existe Kadosh Baruj Hu. Después viene el mandamiento de no tengas otros dioses ante mí. Y después viene el de la idolatría. Si nosotros nos mantenemos con esa orden, podemos ver que después llega Shabbat y después llega el de honrar a tu padre. Quiere decir que el Shabbat primero viene antes de honrar a tu padre. Y después vienes al no mates. Esto es uno de los 3 que están prohibidos hacerlo. Y después dice no cometas adulterio. Un hombre y una mujer casada con otro que mantienen una relación consentida se le aplicamos la pena capital. Después dice no robes. Pero ¿por qué un mandamiento va a decir que no robes si vemos en la Torah que cuando una persona roba es mitzvah devolver lo robado y devolver la suma de la mitad de la posesión? Entonces no hay muerte por eso, pero cuando se refiere a no robes, en este contexto debemos entender no robes en el sentido de no raptes,
de modo que el versículo mantenga su coherencia, así como la violación a las dos primeras prohibiciones del versículo es castigada con la pena en capital, también lo es la violación a la prohibición de raptar. Y justamente por eso la prohibición de robar es expresada aquí, que no debe ser interpretada literalmente, pues el mero de robo de objetos es penado simplemente con una indemnización monetaria. No atestigues en falso, en perjuicio de tu semejante, y no codices la casa de tu prójimo, no codices la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su toro, ni su asno, ni nada que le pertenezca. La entrega de la Torah en el Sinai significa la apertura de un canal de conexión entre el hombre y Shem. Los 10 mandamientos son el mensaje de Shem al hombre. Ahora él espera tu respuesta. Cuando ya se entregan los 10 mandamientos y el pueblo ya acepta todos estos mandamientos, llega a un cierto nivel de espiritualidad del pueblo, tanto como Moshe y tanto el monte Sinai. ¿Qué quiere decir? Que cuando el pueblo observa todo esto, ellos temen, no es que temen a Kadosh Baruj Hu, sino que temen perder su condición física, o sea, su vida en este mundo que es pasajera, ante tan elevado nivel de revelación espiritual. Y automáticamente le dicen a Moshe, después de que vio todo el pueblo, las voces, la llama, el sonido del shofar y el monte que humeaba, el pueblo lo vio y estremeció y retrocedieron lejos. O sea, antes Kadosh Baruj Hu decía que tenga cuidado con los límites, que no vayan a pasarlos, y ahorita ellos retroceden. Ese momento de la entrega de los 10 mandamientos fue maravilloso. Todo desarrolló en forma tan milagrosa hasta el punto que las mismas leyes no quedan regregadas. Y cuando se refiere a que los sonidos, que normalmente son captados por el sentido de la audición, en ese momento se vieron. No se trata de una parábola u otra cosa, otro recurso lingüístico, sino de la realidad tan especial experimentada en aquel instante. Y en ese momento, cuando tuvieron miedo, le dijeron a Moshe: háblanos tú y nosotros obedeceremos, pero que no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Y Moshe respondió al pueblo: no teman por sus vidas, pues para elevarlos a ustedes ha venido Elohim para que sientan ustedes el temor a él y no transgredan. O sea, es la finalidad del pueblo judío, la está escribiendo Moshe en ese momento. De todo hombre del pueblo judío, sea hasta incluso Moshe Rabbeinu, quien sea, su finalidad es temer a Kadosh Baruj Hu y cumplir con sus mandamientos. El pueblo se mantuvo alejado y Moshe se acercó a la oscura tiniebla donde estaba Elohim. Y Hashem le dijo a Moshe: así le dirás a los israelitas, ustedes vieron que yo hablé con ustedes del cielo, no hagan imágenes de los entes celestiales que están conmigo, en el cielo no hagan para ustedes dioses de plata ni dioses de oro, porque, ¿por qué? Porque no hagan para sus templos imágenes, por ejemplo, imágenes de querubines y los ángeles de oro que están en el gran templo de Shaddai. Figurativamente en el oro la frase bien podría leerse: no se hagan líderes de oro y de plata, significando cuando debas elegir un dirigente, no lo hagas meramente en virtud de la plata y el oro que pudiese tener, ten presente de todas las virtudes éticas y morales del postulante. No obstante, los dirigentes deben ser personas con riquezas materiales para que no tengan necesidad de aceptar sobornos. Y termina Haftarah Yitro con las leyes relativas a la construcción del altar, que no hay que hablarlo mucho. Y después dice: haz para mí un altar de tierra y junto a él sacrificarás tus ofrendas olá, que son las ofrendas olá, y las ofrendas shalamín, que son de paz. Las ofrendas olá, si no tiene mucho cerca de esto, son las ofrendas de holocausto, que tomarás de tu ganado mayor y menor en el lugar donde yo permita mencionar mi nombre, es decir, en el templo de Shalai. Me vendrás a ti y te bendeciré. Cuando me reconstruyes un altar de piedra, no lo edifiques de piedra labrada, pues la piedra labrada con herramientas de hierro es indigna para un altar. No asciendas por escalones a mi altar, sino por una rampa para que no quede al descubierto la parte desnuda del cuerpo. Y así termina la parashá de Yitro. Si tienen cualquier duda, háganmela saber. Baruch Hashem Leolam. Men Be Amén.